Bienvenidos a todos a esta mesa, la mesa 6. Eh, mi rol básicamente va a ser el de comentarles cuando cada una de las exposiciones está pautada para un tiempo de unos 15 minutos, así que cuando lleguen a los 10 minutos y todos están de acuerdo, los voy a interrumpir, les voy a avisar que se cumplió ese tiempo para que tengan la suficiente cantidad de minutos para cerrar la exposición. Pueden, a medida que se vayan dando las exposiciones, pueden ir poniendo en el chat preguntas o cosas que después quieren que los autores respondan. Y al final de todas las exposiciones es cuando vamos a hacer la parte de intercambio, donde yo les voy a leer las preguntas que ustedes fueron dejando y los autores de las exposiciones van a tener la posibilidad de responderlas. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Perfecto. Buenísimo. Entonces, si están todos de acuerdo, ya podemos empezar con la primera ponencia, que es de Jorge Andrés Flores Montero, Angélica Álvarez Quiñones, que se llama Cultura y Diseño Arquitectónico, el arquitecto que comprende y facilita. Si también les parece, pueden tomarse un minuto para presentarse, contar un poco de sus antecedentes y de esa manera ya arrancar. Claro que sí, muchas gracias. Pues primero que todo quisiera agradecer este espacio por que nos están brindando. Es de suma importancia a veces tener estos espacios de discusión, de retroalimentación, entonces me parece perfecto. Yo soy el arquitecto Jorge Flores. Presenta conmigo la doctora Angélica Álvarez y nosotros estamos presentando desde México, desde la ciudad de Querétaro. Ella por parte del Instituto Tecnológico Nacional, Campus Querétaro, yo por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Les vamos a presentar, como ya nos hizo favor el moderador, Cultura y Diseño Arquitectónico, el arquitecto que comprende y facilita. Quisiera abrir con una cita de Néstor García Canclini, quien él menciona que el término de culturas híbridas lo encuentra de mayor capacidad para abarcar diversas mezclas interculturales que con el de mestizaje, sobre todo tomando en cuenta el contexto latinoamericano. Él comenta que necesitaba de una palabra que fuera más versátil, que ayudara a explicar todo este tipo de hibridaciones, de mezclas que se dan pues del contexto que existía en Latinoamérica con las culturas que llegan después, con la parte de la conquista. Y a él le parece que es una característica de nuestro siglo, de nuestros tiempos, generar este concepto que sea realmente pues más incluyente, que genere esta fusión multicultural. Esto pues nos da pie a que de ahí podemos empezar a construir diversas aproximaciones nosotros como arquitectos para generar una visión un poco más incluyente, un poco más que incluya realmente las opiniones, las formas de vivir de los habitantes como tal. Aquí yo les quiero presentar unas fotografías que tomé yo mismo de diferentes ciudades del país, de México. La primera está tomada en la ciudad de Querétaro, la ciudad donde vivo. Aquí en estas fotos yo quiero ejemplificar pues que el concepto de hibridación cultural no solamente abarca cuestiones de la arquitectura, sino que es más amplio, abarca también cuestiones sociales, cuestiones de marginación, la marginación que existe hacia ciertos grupos, y en este caso, pues esta mujer es una mujer indígena, es una otomí, es un grupo indígena que habita aquí en Querétaro, y realmente pues uno las puede ver por la ciudad pidiendo dinero, solicitando limosna, y se alcanza a percibir
la marginación que sufren estas personas, al grado de que pues a veces son hasta perseguidos cuando venden sus artesanías, cuando buscan este tipo de integración a la sociedad. En otras fotografías, en la de acá abajo, tenemos pues ya cuestiones un poquito más que abarcan hibridación entre lo histórico y lo moderno, esto sí, a nivel arquitectónico. Esto es de la ciudad de Tuxtla, no, perdón, de San Cristóbal en Chiapas. Y por último tenemos aquí a la derecha una fotografía de la Plaza Patria en la ciudad de Aguascalientes, donde aquí me llama mucho la atención que tenemos una hibridación, una conjugación de elementos prehispánicos, de elementos actuales arquitectónicos, de elementos coloniales, pero sobre todo también llama la atención el joven que está con su teléfono celular, porque hoy en día la hibridación también va más allá, abarca aspectos tecnológicos y aspectos virtuales que nosotros como arquitectos también tenemos que empezar a comprender, porque esto abarca espacios que trascienden lo físico y que nos trasladan a las personas a diferentes espacios virtuales también. La problemática actual en la arquitectura, o al menos lo que se percibe en esta investigación, en esta tesis de maestría, pues es retomando un poquito esa visión que nos mencionaba por ahí de los años 70 algunos arquitectos teóricos, no solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo. Por ejemplo, Norbert Schulz menciona que el arquitecto pues va perdiendo esa noción, ese propósito que tiene, se centra demasiado en el objeto arquitectónico y pierde la visión de lo que debe de ser realmente, de la función del objeto arquitectónico, que es apoyar al habitante, al sujeto. Actualmente tenemos en la arquitectura del siglo XXI, pues factores como por ejemplo la arquitectura paramétrica. La arquitectura paramétrica de repente llega de una forma incluso un poco súbita desde otras disciplinas, y el arquitecto realmente no sabe qué hacer con ella y cae en un punto en el que simplemente se centra en el uso de las formas complejas. Por ello es necesario retomar el paradigma antrópico de la arquitectura para entonces poder generar una inclusión de los valores culturales mediante un profundo análisis que puedes ayudarnos desde la etnografía y no únicamente centrarnos al nivel físico natural del análisis, al análisis descriptivo, que es lo que a veces solemos hacer algunos arquitectos, y no tomamos en cuenta los aspectos de los etnográficos de los habitantes. Como les mencioné, esta tendencia actual la podemos observar en arquitectura muy novedosa, muy innovadora, pero que sigue teniendo ese aspecto que pareciera olvidar a la cultura local, a los habitantes, a sus formas de vivir, y caemos incluso a puntos en el que llegamos al aspiracionismo del arquitecto, a querer ser ese gran star architect, a querer dejar nuestro nombre, y pareciera a veces una posición más egocéntrica que de apoyo hacia el habitante. Es por ello que en esta investigación nosotros pues lo que buscamos es partir de un rol en el que el arquitecto sirva como un agente facilitador del habitante, es decir, que el arquitecto, a partir de la comprensión de cómo viven las personas, de cuáles son los aspectos importantes para ellos, de sus valores culturales, pues poder generar un análisis profundo que permita al arquitecto, mediante el espacio arquitectónico, facilitar las actividades y cómo viven los habitantes. Es decir, el espacio arquitectónico se vuelve en una herramienta que brinda al habitante
una forma más sencilla de realizar sus actividades. Es por ello que se busca darle una importancia al análisis cultural, y se establece que el análisis cultural pues debe de tener una profundidad suficiente para poder ahondar en estos aspectos de los cuales pareciera que a veces permanecen ocultos, pareciera que no ahondamos en la mirada de los habitantes mismos, y que simplemente nos estamos centrando en un punto de vista desde el arquitecto. Angélica Griglia, ella hace unos aportes muy importantes en los aspectos sociales, en los aspectos de la metrópolis en la Ciudad de México, y ella retoma el concepto del hábitus socioespacial. Esto a mí me parece magnífico, porque en esos análisis se puede ver la capacidad de la etnografía, de la antropología, para retomar una perspectiva hacia el lugar y hacia el habitante, y nos sitúa realmente en términos y en conceptos de los otros. Nos brinda esa otra mirada que a veces estamos olvidando. Entonces, este profundo análisis, pues, apoyado de teorías como las de Rapoport de la disgregación y del reensamble cultural, y apoyado con estudios, con estrategias, con técnicas, con herramientas desde otras disciplinas, pues podemos complementar la labor que hacemos como arquitectos de la investigación proyectual. Es por ello que en este trabajo se ha ahondado en cómo generar una forma integrada del análisis proyectual, de esa fase previa que hacemos antes de llegar a la conceptualización, donde se genera una investigación, la cual, como se mencionó antes, pues se pretende que sea profunda, que ahonde en los aspectos etnográficos y que no se quede únicamente en los aspectos físicos, naturales o del territorio. En esta categorización, la cual tiene una perspectiva de la caracterización cultural con desde términos o desde el de registro del investigador, del arquitecto, pues se propone una categorización en la cual existen tres aspectos principales. Uno es el territorio, el otro es el habitante y el otro es el entorno construido. Y a partir... minutos, Jorge, para avisarte únicamente. Claro que sí, muchas gracias. A partir de estos tres aspectos, de estas tres grandes categorías, se busca que el análisis arquitectónico en la investigación proyectual se genera de una forma más integrada, que el arquitecto no esté realizando un análisis como de burbujas separadas, sino que logre encontrar, relacionar, crear una red de conocimiento holística de lo que es el fenómeno complejo en la arquitectura, de comprender el contexto en su totalidad, pero siempre teniendo en cuenta estos tres aspectos: el habitante, el territorio, sus narrativas de los habitantes, y el entorno construido, el espacio como tal, y así poder ir generando estas relaciones que realmente no son diferentes en cada contexto, y es lo que tenemos que nosotros comenzar a descifrar como arquitectos. Para finalizar esta ponencia y en conclusiones, pues tomé esta fotografía de un proyecto de un centro cultural en San José de Chamanga, en Ecuador. Me llamó muchísimo la atención al analizarlo, al estudiarlo. Creo que realizaron un trabajo sumamente fuerte, un trabajo grande en ese aspecto, porque supieron
lograr supieron entrar en ese concepto de lo que es la hibridación cultural de la arquitectura, no únicamente desde el objeto arquitectónico, sino desde aspectos sociales, culturales, en la integración del habitante, de quienes vivían en este pequeño poblado pesquero. Tomaron en cuenta sus opiniones, se genera un proyecto que ayuda a la comunidad, que genera integración para ellos y que los dignifica también, que no los margina. Entonces, yo creo que hacia estos aspectos, hacia esta visión es también como debemos de ir apuntando como arquitectos en la actualidad, porque si no, podemos caer en lo que viene pasando desde hace ya ciertos años con el modernismo, con los estilos internacionales que nos bombardean de ciertas ideas, nos hacen pensar a priori que lo que se hace en otras latitudes es lo correcto, que es superior, pero realmente tenemos que aprender a tomar lo bueno de ellos, pero reinterpretarlo a lo que es el contexto latinoamericano para llegar a proyectos que ayuden al habitante y que no únicamente dignifican la obra del arquitecto. Y con eso finalizamos. Perfecto. Muchas gracias, Jorge, por la exposición. De nada, gracias a ustedes. Sí, súper interesante, Jorge. La verdad que nos dejaron un montón de ganas de conocer más sobre tu trabajo, que después vamos a hacer una breve reflexión final. Y sobre todo estos ejemplos que nosotros con Guido, que trabajamos juntos en historia y que yo que doy introducción a la arquitectura contemporánea, vemos bastante también del trabajo de los colectivos de arquitectura en nuestra región es muy importante y trabajan justamente con estas nuevas miradas y estos nuevos ángulos sobre la arquitectura de autor que vos estás planteando y que tienen que ver un poco con los procesos de hibridación. Así que muchísimas gracias. Guido, te quiero agregar algo de último momento. Hay una nueva expositora que no pudo exponer a la mañana y que va a ser la final de hoy, que es Jacqueline López de Colombia. Después te paso bien los datos. Así Dale. que podemos ir al segundo. Perfecto, buenísimo. Entonces, seguimos con la ponencia de Alicia Sáez Silva, con el título Ser uno mismo en la interculturalidad, un desafío para la formación de arquitectos. Muchas gracias, Guido. Julieta, un gusto volver a verte. Bueno, voy a compartirles una presentación y voy a leer porque si no yo me enredo y no paro. Así que voy a hacerlo un poco formal. Espero que la señal me ayude porque anda más o menos nomás. Pero bueno, les cuento entonces. Bueno, yo soy historiadora. Ahí está un poquito el currículum, si alguien puede leer y escuchar a la vez. En este recorrido siempre me ha llamado la atención que cuando se habla de interculturalidad en el ámbito de la educación, fundamentalmente se refiere a la formación de formadores. Pero cuando nos vamos a ocupar, por ejemplo, digo yo, de la formación en conciencia intercultural de los arquitectos. Desde 2014, yo estoy a cargo de las cátedras de investigación de la carrera de arquitectura de la Universidad de los Lagos en Chile. Si bien yo soy argentina de nacimiento y luego me hice mis posgrados en España, ahora vivo aquí, desde hace unos años ya. Entonces, en ese momento que me hice cargo de estos cursos, propuse y fue aceptado un giro en el enfoque de la enseñanza de la investigación. Por un lado, ahora los estudiantes pueden elegir libremente sus temas. Antes les eran impuestos por el jefe de cátedra. Además, yo los motivo a indagar sobre sus identidades culturales, promoviendo las pesquisas sobre los pueblos originarios a los que un alto porcentaje de ellos pertenece. No voy a ahondar aquí en ese proceso ni en la metodología empleada, que bueno, ya he presentado en varios congresos o seminarios, está bastante publicada por aquí, pero quiero centrarme fundamentalmente en las reflexiones y resultados de dicho trabajo en general, en el que adhiero de cierta forma a la propuesta del SOTL, de Scholarship, Teaching and Learning, o enfoque académico sobre la docencia a nivel superior. Esto es, digamos,
parte de los resultados de una investigación basada en la práctica sistemática y en la comunicación sobre los aprendizajes de los estudiantes que se desarrolla este sistema para perfeccionar la práctica de la enseñanza de la disciplina en cuestión. Y hacer públicos los resultados para generar una retroalimentación. De este modo, se puede poner en valor el trabajo y creación de conocimientos y prácticas que hacemos los académicos día tras día, muchas veces que no tenemos posibilidades de medir el impacto. Pero bueno, este compartir con eje, en mi caso, en interculturalidad, apunta a ser consciente, es decir, a sentir, pensar y actuar con conocimiento de lo que hacemos, situados en nuestro entorno, a pensar, a ser consciente de la educación que le estamos dando a nuestros futuros arquitectos. En un mundo en el que es cada vez más diverso, más dinámico, más complejo y, por supuesto, más intercultural. Desde mis inicios como docente, les decía, me ha interesado saber cómo se pueden construir conocimientos a partir de identidades convivientes en un mismo territorio. Cómo los propios estudiantes pueden ser los artífices de la recuperación de saberes ancestrales de esas identidades para fortalecer así su compromiso con la universidad y también a ella con los conocimientos de su territorio. No sabemos aún si existen territorios monoculturales, porque casi todo el planeta está habitado por sociedades con un alto índice de diversidad. Pero la existencia de esa diversidad no garantiza ni predetermina ningún tipo específico de interrelación entre las personas o grupos de distintas procedencias culturales. Es decir, la diversidad o la multiculturalidad no es interculturalidad. Por eso, para comenzar, quiero proponer mi definición de interculturalidad, de modo que se comprenda hacia dónde he llevado mis clases y la experiencia de mis estudiantes. Para mí, dicho en muy pocas palabras, la interculturalidad es la convivencia sinérgica, horizontal y basada en el respeto recíproco de las diversas culturas que habitan un territorio dado. Evidentemente, no es que exista ningún lugar que esto sea plenamente así, sino que más bien es como la utopía hacia la que buscamos ir. De ahí, de todo esto, deriva mi propuesta de educación intercultural recíproca. Es un término que acuñé en los últimos años para dar cuenta de un proceso que sucede en mis salas de clase, donde cada uno de ellos, cada uno de los futuros arquitectos, y yo, que no soy arquitecta, recuérdenlo, estamos ahí para aportarnos el conocimiento unos a los otros, desde los saberes de nuestra propia comunidad, identidad y experiencia, para comprender que todos tenemos conocimientos, preguntas para compartir, para provocar la reflexión colectiva, percepciones y sentires diferentes, esto provoca a los estudiantes que se hagan también más responsables de sus propios aprendizajes. Además, les incentivo a que devuelvan sus conocimientos a sus comunidades, a sus familias, a sus contextos, a sus territorios. Especialmente ahora, después de este proceso, porque ahí han vivenciado que ellos mismos, desde sus lugares, desde donde estén, pueden influir en los demás y aprender de todos. Si logramos en las salas de clase que la reciprocidad y el respeto por la diversidad de saberes y opiniones se conviertan en hábitos, seguramente tendremos futuros profesionales que podrán interactuar más fluida y prósperamente en cualquier entorno de trabajo que se encuentren. Esto se relaciona mucho con lo que decía el compañero recién, ¿no? El enfoque hacia la comunidad. Esto debería provocarse desde la casa, es decir, el respeto a los otros y la interculturalidad, desde la primera clase de jardín de infantes, posiblemente, o del kinder. Pero bueno, estamos en la universidad y, desde luego, este enfoque no es nuevo, ni es invento mío, el potencial de interculturalidad, pero hay que encontrarle métodos específicos. Y en el ámbito de la arquitectura hay muy pocos referentes de educación intercultural. Y para mí ha sido especialmente grato descubrir hace relativamente poco en la historia de la formación de arquitectos
un ejemplo que es bastante poco conocido y que estamos ahora empezando a sistematizar, y que tiene que ver con la trayectoria del arquitecto chileno Miguel Launer, con quien estoy trabajando para esta sistematización, y que tiene que ver con su experiencia allá por los años fines de los 70, principios de los 80, en el departamento de alumnos extranjeros de la Escuela de Arquitectura de la Real Academia Danesa de Bellas Artes, donde, no sé, los que estén aquí si saben un poco la historia de él, bueno, obviamente era del equipo de Allende, y cuando el golpe, además de estar detenido en la isla Dawson mucho tiempo y hacerse ahí seguir trabajando como arquitecto, dibujando esa prisión, luego fue expulsado del país y se exilió en Dinamarca. Entonces, esas primeras prácticas interculturales en la formación profesional en el mundo, consciente de sí misma, es la que queremos valorar y rescatar para esta historia de la enseñanza intercultural de la arquitectura. Él mismo me decía que aquella fue una ocasión para comprobar que los conflictos sociales, las miserias incluso de los gobiernos de turno, los países con pocos desarrollos económicos, eran muy parecidas. En esa escuela a esa escuela de posgrado asistían arquitectos de muy diversos países del mundo. Todos trataban de hablar en inglés, no todos hablaban muy bien, pero bueno, lo intentaban. Y allí se suponía que tenían que generar, aprender soluciones para aplicar en sus países. Y la respuesta, digamos, la síntesis de esa experiencia, según el propio Don Miguel, en realidad es que todos aprendieron de los diversos enfoques que los otros tenían sobre cómo resolver cosas aparentemente parecidas, pero en contextos muy distintos. Bien, entonces, sin duda, pensando en la arquitectura y en atención a la diversidad, podríamos hablar también del ejemplo de las ciudades interculturales, que es una red, incluso en Europa, que se formó en 2011, bregando por la convivencia de la diversidad a nivel urbano, con propuestas, recomendaciones y acciones ampliamente documentadas. Pero estos casos se refieren más a intervenciones y propuestas institucionales directas que a estructuras formativas. Si bien muchas de estas experiencias se aprovechan, digamos, de estudiantes de arquitectura o de arquitectos ya graduados, por supuesto, para sus prácticas en un beneficio mutuo, una especie de simbiosis, pero no tiene sistematizada todavía ningún efecto educativo en la formación de arquitectos, urbanistas e incluso ingenieros. Vamos 10 minutos. Ok. Qué rápido se pasa el tiempo. Pues nada, entonces, a ver si puedo sintetizar. Bueno, en este sentido, centrándonos de nuevo en el ámbito de la educación universitaria, hay que comprender que desde mi posición de propiciar la interculturalidad, tal como la defino, encontrarse en las salas de clases con grupos de estudiantes de culturas diversas, obligados a ver solamente las características de la arquitectura occidental, provoca un poco de pena y también bastante rabia. Ese ninguneo que hacemos de los pueblos originarios en la universidad también se hace en todos los niveles educativos, ¿no? Así que, bueno, gracias a ese trabajo casi personalizado que tenemos en la carrera de arquitectura de Los Lagos, porque tenemos un promedio de ingreso de 40 estudiantes anuales y en mis cursos suelo tener alrededor de 10, pude implementar esta metodología pedagógica en la cual los motivo a identificar los temas de trabajo en base a sus identidades culturales. Quiero presentarles 3 ejemplos, lo voy a hacer lo más rápido posible, 3 resultados de investigaciones, algunos de ellos los compartí y Julita tal vez se acuerde en el SAL, el Seminario de Arquitectura Latinoamericana de Quito de 2018, y bueno, este es el primero de Robin Águila. Robin es nieto de un constructor de palafitos de Chiloé. Su abuelo ya había fallecido cuando él entró a la carrera de arquitectura, pero decidió recuperar el saber de esos constructores cuyos, digamos, de los compañeros de su abuelo que seguían vivos y que estaban formando a nuevos constructores de palafitos que no son arquitectos, ni mucho menos,
y en la complicidad que él pudo generar con los amigos de su abuelo y con la ayuda de su abuela, además muy específicamente, pudo rescatar una inmensa cantidad de información que no estaba sistematizada y que ahora está formando parte de su trabajo de título. También el caso de Vesna Novak, Koleyanka, que si bien en los primeros cursos que hizo conmigo no iba por el tema de la interculturalidad, cuando llegó a su trabajo de título decidió hurgar en las raíces, sabiendo que el aliento que yo también les estaba dando a otros compañeros en ese sentido, y bueno, recurrió a mí para que la ayudara en su proyecto de título, y ella hizo un trabajo de investigación sobre los cementerios huiliche de la zona de donde era procedente su familia. Ese trabajo, bueno, ha sido además galardonado con una beca de investigación dentro de la universidad, y luego su proyecto se convirtió en un libro que esperamos que pronto tenga difusión pública. Y por otro lado, el trabajo de Jorge Troncoso Soto, que su nombre no lo indica, es plenamente huiliche. Él hizo un proceso de autorreconocimiento cultural, digamos, de autorreconocimiento identitario dentro del seminario de investigación, tomándose mucho más tiempo del previsto porque se tomó 2 años para hacerlo, pero logró hacer un trabajo que también llevó a su título y transformó en un diseño de un centro cultural dentro de la comunidad en la que había trabajado, siendo que había llegado a mi curso como con la cola entre las patas, con un temita, decía, yo quiero estudiar las rucas, este concepto tan amplio que tenemos en la cultura mapuche, y hizo un relevamiento, una investigación muy profunda, muy compleja, que le valió además el reconocimiento de la comunidad de una manera muy importante. Pues nada, entonces a modo de cierre, les comento que soy una convencida que alentando las propuestas de nuestros estudiantes podemos acompañarlos a la luna, si ellos lo quieren, o convertir un pequeño trabajito en algo grandioso. Todo puede ser investigado, lo complicado es encontrar cómo hacerlo, cómo hacer realidad esos proyectos, pero para eso estamos los orientadores. Orientadores, tutores o provocadores, como le llamo, el impulso de la viabilidad de aquellos esbozos de ideas que puedan ser investigadas. Por suerte, con los años que llevo haciendo cargo de estos cursos, los estudiantes ya saben que pueden proponerme casi cualquier cosa, y que ahí aprendo yo tal vez más que ellos, por eso mi entusiasmo. Evidentemente estoy orgullosa de este trabajo y de la deriva que ha provocado en muchos de mis estudiantes, que se han autorreconocido en sus identidades ancestrales, pero también que han podido compartir con sus comunidades ese ida y vuelta que tiene que tener, para mí entender, la educación en la universidad con las comunidades. Si somos capaces de aprender a este nivel, orientando los proyectos de nuestros estudiantes hacia sus propias realidades, las universidades realmente se convertirán en universales. Los profesores no dejaremos de aprender y los estudiantes tampoco. Será una manera de aportar además a la convivencia respetuosa y pacífica entre los pueblos. Puede ser que esta estrategia a la vez nos permita volver a conectar con nuestros territorios, con la gente de a pie que los habita, con los maestros de los oficios que hacen posibles los diseños de los arquitectos. La construcción del conocimiento es un proceso social, que aunque se nos escape de las manos, especialmente en estos mundos paralelos a las alturas del Olimpo universitario, tenemos que trabajar para llegar a las comunidades. Aquí nosotros somos los protagonistas, entonces podemos cambiar el rumbo de convertir estas sociedades dinámicas y complejas, con y sin pandemia. Nos corresponde hacernos cargo de esa labor y bueno, creo que es el mejor modo de hacer universidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alicia, por la presentación y muy interesante la metodología y el enfoque para el dictado de la materia y el entendimiento, sobre todo, de la indagación en las propias identidades culturales. Me parece que hay un trabajo muy interesante ahí. Y la verdad que al final, cuando hablemos sobre todas las ponencias, me parece que hay muchas dudas o muchas aristas que se pueden sacar. Así que Sí, te agradezco. la verdad que sí, Alicia, un placer como siempre escucharte. Y la verdad que sí, ahí ya empieza a haber eh, reflexiones sobre tu trabajo y la verdad que hay un montón de cosas para hablar, sobre todo porque esta mesa tiene que ver con la formación. Entonces yo creo que tanto lo que propuso el colega anterior, de repensar también nuestra función como arquitectos y ese tratar de salir de esa arquitectura de autor y todo lo que vos propones de trabajar junto al alumno y de escuchar como siempre y lo primero que uno tiene que escuchar son sus inquietudes y cómo él después va a plasmar su construcción de conocimiento en la práctica, eso me parece que tiene mucho que ver con lo que podemos después desarrollar más profundamente en las reflexiones que tienen que ver con la formación. Así que ahí vamos a estar anotando con Guido todas estas reflexiones que empiezan a aparecer en el chat para no quitarle tiempo al próximo expositor. Así que un placer escucharte. Gracias. Solo espero que me aguante la señal. Ay, ojalá que sí. Igual voy a tratar de hacer algo en el chat por las dudas mientras tanto. Dale. Y si no, por ahí apagando la cámara, esas cosas a veces ayudan. Tal cual. Bueno, entonces, si les parece, seguimos con la tercera ponencia, que en este caso es de Francisco Farita Costa Pérez, y el título de la ponencia es Propuesta para la identificación de lo cotidiano en los procesos de diseño. Así que, Francisco, cuando estés, Sí, adelante. hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es, como ya comentó, Francisco Farid. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro. Estoy ahorita cursando una maestría. Y el título de la ponencia es Propuesta para la identificación de lo cotidiano en los procesos de diseño. Y bueno, algo que sucede con la cultura, y que se viene arrastrando por el pensamiento occidental. Es como, son dos ideas que es primero ver la cultura como una imagen estática y además de verla separada de otras cosas como la naturaleza y la tecnología. Y bueno, ya dentro de la investigación y de cosas que he leído, hay ciertos movimientos del pensamiento como actuales, como el posthumanismo, la ontología orientada a los objetos, el multinaturalismo, el ecofeminismo, por mencionar algunos, que tienen otro enfoque sobre la cultura que creo o le veo como potencial para poder ser aplicados en el diseño de los procesos, en los procesos de diseño arquitectónico. Y bueno, digamos que estas propuestas podrían servir primero para quitar como estas anteojeras que se han impuesto de la modernidad y sobre el excepcionalismo humano y esta obsesión de separar todo lo humano de todo y que han creado como ciertos dualismos que generan sesgos cognitivos pues que sí han como repercutido sobre todo en la situación actual en la que nos encontramos. Y trayendo una frase de Donna Haraway que menciona, o más bien que ella dice, o ella habla de evitar las fronteras o sea, en vez de, no podemos quitar estas fronteras que ya nos hemos creado, pero sí podemos empezar a verlas desde estos enfoques o de estos nuevos enfoques, desde que ella llama fronteras. Y una manera que yo propongo que pienso que puede servir es a partir de la cotidianidad, porque en la cotidianidad
yo veo que no hay fronteras y además, porque es como, o más bien la cotidianidad, es el pasar del tiempo mismo sin distinción, es donde toda la existencia interactúa, además que permite pensar el proceso y no como tal un resultado o algo estático, y que aunque parece algo repetitivo, siempre hay diferencia en cada repetición, ya que pues de la acumulación va emergiendo la novedad. Y pues bueno, creo que es aplicable al territorio, ya que le permite dar un respiro o tener un enfoque diferente y pensarlo más allá de las fronteras que establecemos como especie humana, porque pues a partir de la cotidianidad el territorio se estaría dando por las interacciones de los componentes y a veces o muchas de esos componentes pueden salirse de la frontera que nosotros entendemos, como nosotros las entendemos, como algo latente, o también pueden considerarse componentes que no están establecidos en esas fronteras que nosotros damos. Y bueno, a partir de ahí se consideraría el territorio como algo dinámico y diverso, y pasaríamos como de esta idea de una sola América o de las distinciones que hacemos de América como Sudamérica, Latinoamérica, Norteamérica, Centroamérica y todas estas, a pensarlo de una forma más híbrida, que serían las Américas, y en las Américas es donde sucede justamente estos procesos de hibridación diario, y donde el territorio mismo no es estático, sino que se va moviendo y va cambiando. Y bueno, ya pasando un poco más a lo que es parte más de mi proyecto de investigación, es que, bueno, estoy tratando de integrar lo cotidiano en una herramienta que se usa en el proceso de conceptualización. Y pues primero bueno, para empezar, primero habría que cambiar como esta idea de caja negra del proceso de conceptualización, donde las soluciones sí, las soluciones no están como bien claras de dónde surgen, a una propuesta de caja blanca, donde ya vemos un poco más claro los procesos y los pasos y cómo es que surgen las soluciones. Entonces, para pasar esta caja blanca, lo que estoy proponiendo son 4 componentes, que es la cotidianidad, el fenómeno arquitectónico, la teoría de conjuntos, y esto le sumo el diseño de futuros. El diseño de futuros le pongo que lo sumo porque no es más bien traer a consideración que todo diseño es un diseño de futuros, y con eso tomar el futuro como objeto de estudio, lo que permite abrirlo no para predecirlo, sino para ver sus posibilidades. Y algo en lo que no profundizo, pero que sí es importante mencionarlo, es que con esta herramienta lo que trato de orientar o de guiar son facultades que se van usando, o sea, facultades humanas que vamos usando durante los procesos, que son la percepción, la memoria y la imaginación. Entonces, con estos ingredientes se guiarían estas facultades. Y ahora pasando a cada uno de los ingredientes con los que estoy armando la herramienta, pues primero explico lo que sería la vida cotidiana. Y aquí voy a citar una autora que se llama Agnes Heller, bueno, que se llamaba. Y es que, bueno, es una definición de vida cotidiana que ella da. Ella dice que es la vida del humano entero. En ella se ponen en obra todos los sentidos, todas sus capacidades intelectuales, sus habilidades manipulativas, sus sentimientos, pasiones, ideas, ideologías. Y un poco, o más bien ampliando lo dicho por ella, yo no lo limitaría a lo que es lo que ella dice como vida humana, sino que la cotidianidad sería la existencia entera. De la vida cotidiana, pues rescato rescato 4 características, perdón, que son útiles. Serían
la que es heterogénea, que es simbólica, que es repetitiva y que es rítmica. Heterogénea porque la vida diaria se compone de partes diferentes, que es dada por la interacción. Simbólica porque cada parte tiene un valor, una relevancia y un significado. Repetitiva porque nuestra idea de tiempo la hace sentir así, pero en la misma repetición hay diferencia. Esto es que va variando en sí misma y citando a Deleuze sobre la repetición, él dice que la repetición no es agregar una segunda y tercera vez a la primera, sino elevar la primera a la enésima. Esto sería como que, o sea, que la cotidianidad está en constante diálogo con la historia, haciéndose variar en el tiempo. Y por último, la característica rítmica, porque contiene en sí a la repetición y la forma de hacerse. El ritmo sería el pulso y los cambios que se marcan en el tiempo. Y bueno, ahora con el otro componente que estoy considerando es el fenómeno arquitectónico. Esta es una propuesta del doctor Avatar Flores sobre una base teórica para el diseño arquitectónico que es capaz de llevarse a la práctica. Y bueno, algo más bien en palabras de él, el fenómeno arquitectónico es un suceso que acontece al momento en que el usuario y el espacio arquitectónico se encuentran en un determinado momento y situación contextual. Es un acontecimiento que involucra al espacio arquitectónico y al ser humano como usuario y que representa una influencia recíproca donde la actividad humana se ve influenciada y determinada por un espacio arquitectónico que también es influenciado por la misma actividad humana, transformándolo en sus distintas dimensiones ambientales, influyendo nuevamente en el ser humano que lo experimenta. Y bueno, de esta cita, lo único que cambiaría, más bien que modificaría, es como cambiar esta noción de que solo el ser humano puede ocupar este rol y plantearlo a que otro o cualquier otro tipo de organismo vivo puede ocupar ese rol en este fenómeno. Vamos Y, 10 minutos. ok, gracias. Y pues del fenómeno lo que rescato son tres componentes, que es el participante, la actividad y el lugar. Y a partir de ahí van surgiendo las siguientes ideas. Y digamos que para comprender el fenómeno arquitectónico y hacerlo práctico, lo que estoy proponiendo es abordarlo, pensarlo desde la teoría de conjuntos, donde los conjuntos serían estos componentes que mencioné, que es el participante, la actividad y el lugar. Y, y traigo la idea de conjuntos porque un conjunto permite agrupar elementos múltiples basados en un criterio impuesto, además de que permite hacer el grupo finito o infinito. Y a partir de estos conjuntos que estoy aquí planteando, participante, actividad y lugar, surge otro conjunto que sería el fenómeno arquitectónico, que, que en su traducción matemática lo estaría planteando como una intersección momentánea. Y la intersección momentánea para el fenómeno arquitectónico sería la intersección de los conjuntos participante, actividad, lugar. Es el conjunto de los elementos que son comunes en un determinado momento y situación contextual. Esto es de aquellos elementos que pertenecen a dichos conjuntos que convergen al mismo tiempo en un contexto dado. Y pues que está expresado matemáticamente con la idea de correspondencia, que es la flechita, y la idea de intersección, que es la U invertida. Y el último ingrediente que estoy usando es la perspectiva o el diseño de futuro, que es más sobre el enfoque que le damos al iniciar un proceso de diseño. Porque al iniciar una obra arquitectónica siempre le precede un proceso de diseño, el cual normalmente intenta predecir las interacciones que emergerán de esa obra futura. Sin embargo, creo que lo más correcto sería decir que se prospecta, es decir, que explora posibilidades futuras, algo que se hace visible con la teoría de conjuntos. Y algo, bueno, más bien citando o trayendo a un diseñador de futuros que se llama Jorge Camacho, él dice que
necesario reconocer que el diseño es una actividad naturalmente prospectiva y que la prospectiva y los estudios de futuro son, a fin de cuentas, formas de diseño. Por lo tanto, se puede decir que el diseño arquitectónico también es una actividad prospectiva, donde se intenta prospectar la dinámica interna de un ambiente futuro. Bueno, ya todos estos componentes al final convergen en o lo que estoy intentando es que converjan en una herramienta que se resume en un proceso recursivo que inicia con el proyecto y que termina con terminaría con las primeras ideas para un programa arquitectónico complejo. Y en el interior estaría lo que es la recolección de datos y la prospección, como en este camino de análisis y síntesis. Y otro concepto que no he mencionado, pero que ahorita lo estoy tomando mucho en consideración, es el concepto de información, que juega o jugaría un papel importante, ya que como la misma palabra lo dice, informar significa dar forma. Y esto sería que tanto la herramienta como los datos recolectados determinarían el proyecto, determinan cómo piensa el arquitecto y determinan el proceso de diseño. Y bueno, ya para terminar, la herramienta ahorita sigue en desarrollo, pero de entrada, pues, este concepto de información es algo que estoy considerando y que me está dando pautas para saber qué considerar, sobre todo por lo que comenté al inicio de habitar las fronteras desde la cotidianidad. Y pues ya por mi parte es todo. La investigación va teniendo avances y con los avances cambios, pero sigue sobre los mismos temas que aquí compartí y sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Farid, por la presentación y por la propuesta metodológica, que la verdad que también es bastante interesante la forma o la visión de sistematizar un proceso de diseño. La verdad que me parece que hay muchas cosas que se pueden tomar y sacar de ahí. Bien, sí, además, sí. Quería agregar una cosita que no sé si todos los que están en esta mesa estuvieron en la mesa de la mañana, que más allá de que era sobre patrimonio, fue un placer también recibir a todos los tesistas, es decir, a los maestrandos y doctorandos que están mostrando parte de su avance, porque eso es parte también, y me tomo lo que decía Alicia en la exposición anterior, es parte de esa formación que ustedes están compartiendo con nosotros, sus avances, sus procesos, sus instancias y su paso a paso. Me parece que eso es súper importante porque nosotros aprendemos mucho de su sistematización y ustedes también pueden llevarse alguna opinión o algún recurso que por ahí no conocían, y entonces estos espacios de intercambio sirven muchísimo para estos momentos de formación en posgrado, así que felicitaciones también por eso. Recuerden que las dudas o comentarios o cuestiones que quieran incorporar las pueden escribir en el chat para que las leamos una vez que terminen las presentaciones, y seguimos con la anteúltima, porque tenemos una más, de Celso Valdés Vargas, Selén Laguna Galindo, Genaro Hernández Camacho, David Castillo Núñez, que se llama Nota sobre la hibridación desde la condición periférica. Así que cuando quieran, pueden empezar. Muchas gracias a los organizadores de este evento por la invitación a comentar, a discutir con ustedes este conjunto de reflexiones, de preguntas, de interrogantes que nos hacemos sobre un concepto que se ha puesto en boga y del cual, sin embargo, pensamos que habría que profundizar más para poder conocer la especificidad de este tipo de procesos en realidades tan distintas, tan complejas como son las de América Latina. El trabajo que nosotros les presentamos aquí se llama Nota sobre la hibridación desde la condición periférica y fue desarrollado por los miembros de un cuerpo de un colectivo de trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, de la Unidad Azcapotzalco, que es denominado Brigada Académica Interdisciplinaria, ¿no? Y empezaríamos, para no tardarnos mucho más con esto, citando una frase de Walter Benjamin en sus tesis sobre la historia, que nos señala que no hay documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie, ¿no?
y nosotros consideramos pertinente este llamado a la revisión del concepto de hibridación, así como de los resultados de este abordaje en la comprensión de la producción del hábitat en los países de América Latina, pues formulado en las ciencias químicas por L. Pauling en 1931 para explicar la interacción de los orbitales atómicos dentro de un átomo para formar nuevos orbitales híbridos, nos plantea la necesidad de clarificaciones al trasladarse a las ciencias sociales. Así, hacemos énfasis en las contradicciones aún no resueltas durante los procesos de hibridación que traen consigo problemáticas de distintos niveles y dimensiones para las especificidades de nuestras realidades. Primeros desbroces. Diversos trabajos sobre los resultados de los procesos de mezcla que tuvieron origen en América a partir del siglo XV, han hecho importantes aportaciones para el conocimiento de nuestras realidades. Las dimensiones abordadas se orientaron a conocer los procesos y resultados de las mezclas raciales o mestizaje, cuestiones que alumbraron sobre los procesos de transferencia cultural denominada aculturación, o bien sobre las mezclas religiosas definidas como sincretismo, formas todas ellas de los resultados de la interacción entre los grupos humanos. Sin embargo, pese a su valor, estas aproximaciones se han revelado insuficientes para la comprensión de un fenómeno que tiene un carácter multidimensional y más complejo, pues estos procesos de transformación a partir de la mezcla no son excluyentes unos de otros y no necesariamente son sucesivos, sino que también pueden ser simultáneos, entendidos todavía como componentes de un debate persistente hasta el día de hoy. Los énfasis establecidos en distintas fases históricas sobre alguno de estos conceptos se han articulado con los despliegues de los proyectos políticos, incluso a nivel nacional, tal como es el caso del mestizaje, que en la Revolución de México sirvió como una representación de la modernidad, con lo que se intentó el alejamiento de las propuestas del indigenismo en tanto referente inicial de identidad. Para el siglo XX, en el ámbito académico, se reconoció que el origen y la continuidad histórica latinoamericana se debieron al mestizaje, pese a la ambigüedad que el término presenta. Las culturas en general se han visto afectadas por el mismo hecho trascendental del que han emergido toda suerte de fusiones a partir del flujo, migración, tránsito de personas de un país a otro, de una nación a otra, poniendo en práctica la capacidad para borrar las fronteras geográficas y arrastrando consigo sus costumbres, sus modos de pensar y de sentir, que repercuten en la forma de vida de la sociedad que lo recibe y se reflejan típicamente en el comportamiento de toda la población unida en las ideologías, los modos de sentir y de expresarse, de mezclarse y rechazar, de aprender el mundo, en fin. Recibir sus vibraciones sensoriales, percibirlas y manifestarlas, utilizando el poder de la comunicación y por consiguiente del arte. Tal como señala Villalobos en 2006. Dichos procesos expresan al sincretismo, que es la mezcla y coparticipación de formas culturales que permanecen juntas y en convivencia generando un resultado. Incorpora además el performance dentro del sincretismo desde el punto de vista de culturas dependientes. En tanto que la aculturación es un concepto utilizado por la antropología desde finales del siglo XIX y definido por Ritchie, Linton y Herkovitz en la década de 1930, debido a las imprecisiones del concepto que remitían su uso al sometimiento cultural, es decir, al hecho de aculturar, incorporando elementos de la cultura dominante. Surgió el concepto también de transculturación propuesto en 1940 por el antropólogo cubano Fernando Ortiz en un texto ya clásico denominado Contrapunteo del tabaco y el azúcar, a su vez retomado por Malinowski para expresar un carácter multidimensional de los contactos culturales. Por su parte, Pérez Brignoli indica que la aculturación y transculturación son nociones intercambiables, con la condición de que se defina bien que se trata de procesos de contacto cultural que acontecen en múltiples direcciones y que siempre implican relaciones de poder y de dominación. Actualmente, el concepto de transculturación hace énfasis en el carácter multidireccional de los contactos culturales, políticos, económicos y sociales. En una intención menos parcializante y en fechas más recientes se ha agregado la consideración de un concepto que, si bien procede de otros campos de conocimiento, constituyendo lo que Uribe Arias denomina conceptos viajeros, esto es el concepto de hibridación. Este forma parte de una aproximación conceptual más general e integradora que pretende dar cuenta de una compleja realidad de encuentros de diversas ramas culturales y biológicas en los campos sociales, materiales y simbólicos, ante la constatación de que los productos de estos cruces no son idénticos a los que proceden de las ramas interactuantes, si bien configurados a partir de esos materiales previos, pero que constituyen algo completamente nuevo.
García Canclini nos señala, por su parte, que la hibridación cultural expresa y explica las tareas sociales en proceso respecto a la reproducción cultural, en donde acontecen mezclas interculturales acordes a relaciones de poder, caracterizadas por entrelazamientos entre lo tradicional y lo moderno, entre lo culto y lo popular y lo masivo, lo privado y lo público, el pasado y el presente, lo psíquico y lo social. En la adaptación cultural acontecen acompañamientos, combinaciones, contradicciones y conflictos, nos dice García Canclini. Así pues, la hibridación presenta contradicciones en diferentes niveles y formas. De tal manera, es el señalamiento que hacemos sobre la necesidad de profundización de las características de este fenómeno y de sus implicaciones para las lecturas de la producción de la cultura material, incluido el hábitat de la periferia, pues la hibridación se da aún entre corrientes culturales, generando mezclas diferenciadas de los ejemplos paradigmáticos, lo que requiere lecturas mediante categorías propias en los distintos campos del diseño. Otra consideración nuclear en nuestro planteamiento es la diferenciación de las formas de establecimiento de los mecanismos de la hibridación y el papel asimétrico que presentan nuestras ramas culturales ante la imposición de otras y las concepciones del mundo que implican. Así, puede señalarse que se ha avanzado en la superación de enfoques parciales hacia otros más complejos que permitirían el abordaje de la realidad de una manera más acertada y que en nuestro caso particular tenemos que ubicar como parte del despliegue de versiones de proyectos de la modernidad y particularmente de su imposición e implantación en enormes territorios con distintos grados de estratificación cultural que son observados como baldíos y la ocupación de posiciones periféricas en la conformación del sistema mundo. En una siguiente parte quisiéramos hacer algunas notas sobre la especificidad de la hibridación desde la periferia americana, sobre todo el día de hoy que es tan significativo para México, se cumplen 500 años en realidad de la resistencia indígena, de la llegada de Colón de Cortés a la Ciudad de México. Los procesos de hibridación responden a distintas intencionalidades dependiendo de los locus específicos. Las dinámicas de hibridación entre las diferentes regiones europeas se basan en el reconocimiento de sus similitudes y diferencias, de las que existe algún tipo de referentes. Abarcan territorios reconocibles, aún en el imaginario, en sus configuraciones generales y sus centralidades. Mientras que los territorios americanos son ignotos, no son parte del mundo conocido, sino la expansión de aquello que está más allá de los límites de ese mundo. Esta agregación americana sería entonces su periferia, y será uno de los primeros rasgos diferenciadores de los procesos de hibridación en América, su incorporación en el carácter periférico de las culturas y territorios subsumidos en las dinámicas de expansión del proyecto occidental, con la consiguiente redefinición de las polaridades centro-periferia. También es necesario destacar el carácter diferenciado de los procesos de mezcla o fusión, que pueden ser consensuada a la manera del cinecismo griego o bien de aquellos impuestos por las linealidades de expansión de un proyecto civilizatorio que se implanta por la fuerza de las armas y del control político sobre realidades sociohistóricas y ambientales completamente distintas. Entonces, este sería un segundo rasgo, el carácter compulsivo de entrada de América a los procesos de entrecruzamiento. El intento de exterminio de las modalidades previas y la sustitución por las de los colonizadores encontró en la hibridación un mecanismo para imponer su modelo. América Latina se pensó como el continente vacío, pues al haber un único Dios reconocido desde Europa y este Dios al estar ausente en el Nuevo Mundo debía ser refundado. Como señala Subirats, para los conquistadores se trataba de un continente vacío de genuinos seres humanos, de instituciones y comunidades con legitimidad propia de memorias históricas y epistemologías humanas válidas, de dioses sofisticados y lenguas complejas, situación que se expande en las distintas etapas históricas de América Latina. Así nos encontramos inmersos de manera súbita y violenta en las dinámicas de generalización de un proyecto de expansión que paulatinamente... Gracias. Asume la vertiente del desarrollo capitalista y en el que jugamos un papel subsidiario en la reconfiguración del sistema mundo de esta fase histórica, en una posición de subalternidad y sometimiento tras la derrota armada de las grandes culturas precolombinas. Esto sería el tercer grado de diferenciación. A esas condiciones habría que agregar la impresionante diversidad geográfica y climática de nuestra América, además del reconocimiento de que las ramas que participan en el entrecruzamiento no constituyen líneas puras, sino que también son mezclas de distintos afluentes culturales y étnicos, tanto los locales como los llegados de Europa.
dando pie a nuevas mezclas que ponen sus notas según las estrategias de recepción de nuevas modalidades del proyecto civilizatorio impuesto. Esto es, los procesos de hibridación en América son nuevas mezclas, ahora de mezclas, que tienen un carácter distinto de las sucedidas en Europa. Incluso, tal como señala Gruzinski, las ramas de inicio tampoco son puras. Esto podemos señalarlo como un cuarto rasgo. Ahora bien, nosotros apuntamos que los procesos de hibridación en su despliegue también se van transformando, empezando porque son más complejos que la propia implantación mecánica y directa que deriva de la propia naturaleza de la cultura de conquista. Pues desde el origen y siguiendo a Foster, podemos señalar que la cultura de conquista, conocida también como cultura de contacto, tiene mecanismos muy particulares que son los procesos de tamización. Esto es, de selección tanto de la parte dominante para definir qué partes de su cultura son asequibles al grupo receptor, como de la parte receptora que selecciona o hace hincapié en solo una porción de la cantidad total de fenómenos que presenta el grupo dominante para configurar su nueva realidad. Sin embargo, dada la complejidad de los procesos de implantación y de asimilación, es importante analizar las diferentes respuestas desde la hibridación, pues hablar de fusiones no debe hacernos descuidar lo que resiste o se cinde. Las aproximaciones teóricas a los procesos de hibridación, diría García Canclini, tienen que tomar en cuenta los movimientos que las rechazan. Esto significa reconocer las diferentes respuestas que se da a esos procesos de hibridación. Para efectos de este trabajo nos interesa resaltar 3 que tienen impacto en la arquitectura y la ciudad y que se manifiestan en formas diferentes dependiendo las épocas históricas que incluso las marcan. Primero, la hibridación se da como una aceptación de la cultura tamizada que se introduce. Esto es, que en el contacto de la cultura se produce la aceptación y la asimilación de la visión hegemónica del mundo y se manifiesta en diferentes aspectos de la vida material. Repercute en la ciudad y su arquitectura. Ejemplo de esto, pues son las trazas ideales renacentistas que se imponen, particularmente en ciudades de México como Oaxaca o Morelia, que representan modelos urbanos. Por otro lado, se puede asumir un segmento y en otros no, es decir, los elementos que se incorporan se resemantizan y constituyen versiones particulares propias de los grupos culturales existentes. Esto quiere decir que algunas cosas se adoptan y otras se adaptan. Significa también la generación de versiones particulares con un significado distinto. Constituye un mecanismo también para dar salida a las contradicciones, porque el continente no está vacío y las huellas existentes deben ser consideradas para evitar conflictos mayores, esto desde la época de la conquista hasta la época contemporánea. Ejemplo de esto es la constitución de la religiosidad mediante el cristianismo, o la construcción de significados y símbolos urbanos que se dan mediante el criollismo. Y más recientemente procesos de hibridación con las arquitecturas locales o los intentos para recuperar arquitecturas tradicionales. O bien se da por medio del rechazo absoluto. ¿Qué significa esto? 2 visiones del mundo están disputando su prevalencia y con ello sus formas de reproducción de la vida, reproducción de la cultura y en particular de la cultura urbano-arquitectónica. El intento de hibridación funciona entonces como un detonante de la resistencia cultural. Mediante este proceso de resistencia se revaloran las formas culturales existentes frente a aquellas que pretenden ser impuestas, que iban desde las comprendidas en las frases ídolos tras los altares, cosa que se da en la arquitectura religiosa en nuestro país, hasta en mayor escala y de radicalidad la creación de asentamientos de los cimarrones en distintas partes de América con concepciones urbanísticas divergentes del modelo hispano. Muy bien, y finalmente cerramos con esta parte, sabemos que ya estamos en el límite, planteándoles un primer acercamiento a algunos de los ciclos más significativos de los procesos de hibridación en el caso mexicano, entendiendo las diferencias sustanciales que pueden presentarse entre ellos. Es decir, estaríamos hablando de un primer corte, ¿no?, de una primera periodización, que hemos definido nosotros apoyándonos en un trabajo de Roberto Fernández sobre cartografías americanas. Sería A, el choque de las ramas étnico-culturales a partir del descubrimiento y la conquista. B, el nuevo proyecto social en la constitución del Estado-Nación. C, las oligarquías criollas y la constitución de la sociedad burguesa. D, el nuevo ciclo de la modernidad, el Estado populista, recordando que el Estado moderno del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, surge como efecto de una revuelta con un raigambre popular importante
que va a matizar las características del Estado y sus políticas. Y la hibridación neoliberal de la posmodernidad. Y pues lo dejaríamos hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la presentación. Sí, es muy interesante, se atiene muchísimo al proyecto general de lo que eran las jornadas, esto de entender los procesos de hibridación, no solamente como las mezclas, sino también cuál es la posición de cada una de las culturas que termina teniendo en justamente estos procesos, no entender no solamente qué pasan, sino entender cómo pasan y cuál es una cultura dominante y de qué manera las culturas periféricas terminan aportando. Sí, sí, y además agrego una cosita que después va a las preguntas finales, que me interesó mucho todo este mecanismo que ustedes estuvieron tomando y ejemplificando cuando hablan de aceptación y asimilación, aceptación parcial y resemantización y rechazo, que después me gustaría preguntarles cómo ustedes, que sé que pusieron ejemplos, pero bueno, como fue muy dinámica la exposición, querría preguntarles cuáles específicamente de México que ustedes hayan reconocido, porque siempre, como decía Guido, cuando hablamos de hibridación hablamos de un proceso, pero también hablamos de cuestiones más justamente de transformación, más visibles, pero nunca, por lo menos yo nunca lo estudié mediante esos mecanismos que ustedes proponen y plantean, que me parecen súper interesantes para generar, como ustedes decían al principio, categorías propias de análisis. Me parece que en ese sentido es muy interesante como ustedes plantean esas, dentro del mismo proceso híbrido, que ya de por sí es complejo, como ustedes proponen esas categorías de análisis, me parece que es súper interesante para volver en las reflexiones finales. Así que le dejo la palabra a Guido para que continúe. Sí, perfecto. Bueno, y ahora vamos a la última ponencia que tenemos en la mesa, que es de Jacqueline López, de Colombia, y el título de la ponencia es Carolina Cárdenas, precursora del arte industrial en Bogotá en 1930, elementos para reflexionar sobre la transculturación en la discusión entre las bellas artes y las artes industriales en Colombia. Así que, Jacqueline, cuando estés. Hola, muchas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la oportunidad. Yo debía presentar esta exposición en la mesa anterior, más temprano, pero tuve algunos problemas con el horario. Entonces, yo sé que la exposición en cierta medida está un poquito como en relación con lo que se ha discutido, un poco salida, pero pues creo que de algún modo la discusión puede ser interesante por los conceptos que se van a trabajar. Entonces, bueno, yo hice mi presentación, permítanme un momento. Ahí se ve, ay, bueno, muchísimas gracias. Bien, listo. Entonces, pues bueno, el título de esta presentación es justamente Carolina Cárdenas, precursora del arte industrial en Bogotá en 1930. Lo que yo pretendo en esta exposición es presentar los elementos para reflexionar sobre la transculturación. Yo tomé este concepto en la discusión entre las bellas artes y las artes industriales en Colombia. Esta presentación es una síntesis de los avances de investigación que yo llevo realizando en la maestría de Historia y Teoría del Arte y la Ciudad de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. En general, el objetivo de esta investigación es reunir, mostrar y analizar la obra de Carolina Cárdenas para poner en evidencia mediante un aparato crítico, que es el grueso, digamos, de la investigación, que esta artista fue una precursora en la producción y exposición de arte industrial en Bogotá en los años 30. Y en particular, en el documento con el que yo participé en esta convocatoria, expongo estos avances sobre la idea de que el efecto de la obra de Carolina Cárdenas, tanto en su época como posteriormente a su muerte, obedece a un proceso de transculturación, y este concepto es entendido desde la definición formulada por Bronislaw Malinowski en el libro de Fernando Ortiz, Contrapunto cubano del tabaco y el azúcar, que fue mencionado en la presentación anterior. Entonces, para llevar a cabo esta exposición,
voy a iniciar con una breve presentación acerca de quién fue Carolina Cárdenas y en qué consistió su obra, y ya luego pues entonces avanzamos en cómo hago esta lectura sobre el concepto de transculturación. Entonces, Carolina Cárdenas fue una artista colombiana, nacida en Bogotá en 1903, que desempeñó un trabajo muy interesante, pero muy breve, producido en el ámbito de la cerámica artística, el dibujo, la fotografía experimental y el diseño gráfico, entre 1928 y 1936. Siendo muy niña, a los 7 años, fue enviada a vivir a Londres con sus abuelos y regresó nuevamente a Bogotá hasta 1928. A inicios de 1936, aquí les estoy mostrando parte de la obra de ella, recibió una beca por parte del Gobierno Nacional para perfeccionar sus estudios en artes decorativas en España, y en ese mismo año realizó la que puede ser considerada su única y más importante presentación en una exposición de cerámica que se llevó a cabo en la Sociedad Colombiana de Ingenieros. En esa exposición, ella exhibió y vendió piezas de cerámica, y se trató de un evento significativo que fue reseñado en revistas y en periódicos, y que ocupó la pluma, digamos, las reseñas de intelectuales muy importantes para la época en el país. Entonces, ¿qué sucede? Que este viaje que ella iba a realizar a España se ve frustrado por su muerte, causada por una meningitis, en abril del mismo año. O sea, todo sucedió en el mismo año. Más adelante voy a profundizar un poco más en lo referente con la obra de ella. Y en las etapas de la vida de ella. En este momento, pues, quisiera delimitar este concepto de transculturación, que es el que yo trabajé para darle desarrollo al análisis de la obra de ella. Es el concepto que, como ya dije, propone Malinowski, amigo de apoyo académico de Fernando Ortiz, y que se define de la siguiente manera: es un proceso en el cual ambas partes de la ecuación resultan modificadas, un proceso en el cual emerge una nueva realidad compuesta y compleja, una realidad que no es una aglomeración mecánica de caracteres, ni siquiera un mosaico, sino un fenómeno nuevo, original e independiente. Entonces, la propuesta que yo realizo es que el contexto en el cual se desarrolla la transculturación de la que estamos hablando es un viaje transatlántico del concepto de artes aplicadas e industriales, el cual se da en diferentes territorios y en diferentes épocas. Es por este motivo que esta presentación está, digamos, como estructurada con esta dinámica del movimiento por diferentes lugares. Entonces, en este viaje, este concepto realiza un trasegar que inicia en Europa y que sigue un largo camino hasta llegar a Colombia gracias al artista. Lo anterior quiere decir que se entiende a Carolina Cárdenas como un eslabón que conecta los procesos desarrollados en Occidente en relación con las artes aplicadas e industriales, y que por medio de su obra se convierte en precursora de un fenómeno nuevo, original e independiente, siguiendo este concepto. Entonces, vamos a empezar por este trasegar de este concepto para definir en qué punto se encuentra con Carolina Cárdenas. Concepto moderno de artes industriales o aplicadas, en algunas definiciones se une aplicadas e industriales, o aplicadas o industriales. Se empieza a construir desde la Revolución Industrial a partir de un viaje que consistió en una serie de hechos y desplazamientos por el territorio europeo durante distintas temporalidades, llevado a cabo por distintas personalidades que se encontraban en un ámbito intermedio entre el arte y la artesanía. Entonces, estos personajes se encargaron de difundir, ampliar y motivar la renovación de la concepción sobre la belleza y el papel del arte y la artesanía en la sociedad industrializada. De allí que tenemos inicialmente, a finales del siglo XIX, a artistas, artesanos e ideólogos como John Ruskin y William Morris, cuyos postulados fueron la base para fundar el movimiento Arts and Crafts
desde 1880. Posteriormente, el concepto de artes aplicadas viaja a Norteamérica, regresa a Alemania en 1906, donde se revitaliza con la Deutsche Werkbund, liderada por Hermann Muthesius, y posteriormente en 1925 continúa en Francia con expresiones que también se vinculan directamente con los estilos artísticos históricos como el Art Nouveau y el Art Déco, y que se consolida en la Exposición de Artes Decorativas de París en ese mismo año. Puntualmente en España, y España es un punto muy importante en esta historia, entre 1900 y finales de 1920, algunos de los artistas que serían maestros de pintura y escultura de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, que fue un lugar donde Carolina Cárdenas estudió y posteriormente fue docente, ella fue amiga de artistas que se formaron en España. Entonces, ejemplo de ello están Rómulo Rosso, también están Ignacio Gómez Jaramillo o Ena Rodríguez. En esta fotografía que vemos aquí, en la primera, está Carolina Cárdenas justamente con dos de sus mejores amigas, Josefina Albarracín, Ena Rodríguez y el maestro de apellido Barba, que ahora olvido su nombre, pero que todos ellos recibieron formación en España, pues excepto Carolina Cárdenas. Entonces, parafraseando a Malinowski, la nueva realidad compuesta y compleja a la que Carolina Cárdenas se aproximó, siendo una precursora en su oficio, fue el desarrollo de las artes industriales en Bogotá en los años 30. El trabajo de la artista bogotana se interrumpió súbitamente, pero se puede considerar que se trata de un fenómeno nuevo, original e independiente. Siguiendo esta definición, es posible indicar cuáles son las partes de la ecuación que resultan modificadas en el proceso de formación y producción de las obras de Carolina Cárdenas, principalmente en su trabajo en cerámica artística. Entonces, una de las partes es ella misma, no solo como una mujer colombiana, sino como una mujer que la sociedad bogotana la veía como una mujer realmente cosmopolita, por la vida que tuvo, porque fue una mujer que atrajo mucho en términos de moda, de estilo, del estilo de vida que tenía, que salía en las páginas sociales, porque venía de Londres, porque digamos que en cierta medida conocía el mundo, había viajado y había conocido a otros artistas. Vamos 10 minutos. Ok, gracias. Sino porque también trajo, digamos, todo este conocimiento, esta experiencia para formular su obra. Otra de las partes es la crítica de arte del país, porque hombres y mujeres ejercieron la función de traducir la apreciación y valoración del artista y su obra para la sociedad bogotana de este momento, por lo que son quienes formalizan el proceso de transculturación en la configuración de un discurso crítico. Y finalmente se encuentra el público de la obra, quien es transformado en el proceso mismo de asistencia a la exposición de la obra, es seguidor de la anecdótica vida del artista y es consumidor de los productos artísticos y de uso que ella produce. Entonces, ya para finalizar y dejar más claro cuál es el rol de cada una de estas partes de la ecuación, resulta adecuado abordar los periodos de la vida para el estudio del artista que yo he propuesto, que son dos: Londres 1910 a 1928 y Bogotá 1928 a 1936. Entonces, de Londres lo que resulta clave mencionar es que si recordamos este viaje del concepto de artes industriales y aplicadas, durante el periodo en el que Carolina Cárdenas vivió en Londres, pues era una niña, ella recibió formación allá, se encuentra fuertemente consolidado un nuevo referente del arte. Este nuevo referente del arte es distinto y opuesto al concebido durante los siglos XVIII y XIX por la estética moderna,
y este nuevo referente contempla la importancia y la responsabilidad del artista respecto a la creación y producción de objetos de uso cotidiano, que respondiera a su vez a la necesidad de belleza inherente a la naturaleza humana, por medio de la producción de formas que orientaran el gusto de las masas. Entonces, esta es la manera como, digamos, ella de niña, podemos afirmar, percibe ese concepto. Finalmente, para hablar de la segunda etapa, está Bogotá 1928-1936, son los momentos de más producción, de mayor producción del artista, y es el momento en el cual ella ingresa a la Escuela de Bellas Artes en Bogotá, donde también estaban sucediendo procesos muy fuertes de modificación y replanteamiento del pensum de la escuela. Entonces se encontraban en sintonía con los aires de renovación que estaba viviendo toda América Latina en las artes, fundamentalmente estimulada por la consolidación del concepto de lo propio. Basta añadir que ya años más adelante, en 1934, se incluyeron en este pensum materias decorativas industriales de cerámica, vitrales y mosaicos. O sea, ya está justamente viviendo en un momento en el que está sucediendo toda esta transformación. Y pues el hecho más significativo de la carrera del artista es que el 20 de febrero de 1936, en la Plaza Caro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, ella realiza una exposición donde exhibió 50 piezas de cerámica, entre ellas floreros, vasos, lámparas y candeleros, y junto a ella presentaron también otros dos artistas, Sergio Trujillo Mañena y María Brigar de Trujillo. En esta exposición de cerámica, o esta exposición, capturó la atención de los críticos, quienes de manera unánime y con dominio del concepto de artes aplicadas e industriales que se venía formando, celebraron y emitieron juicios a favor, y asimismo el público compró las piezas exhibidas. El término que más se reitera y en el que se enfatizan cada uno de los textos publicados es el de la perfección, en la que se le da diferentes órdenes, la perfección de la obra. Es de tipo técnico, formal, estético y femenino. Esto implica que no solamente se apela a la obra, sino también al artista y los logros morales que adquirió con su trabajo, lo que resulta muy interesante revisar en esta revisión del papel de la crítica en la formación del concepto y en la formación de la percepción del artista. De acuerdo con lo expuesto hasta aquí, se encuentra un elemento clave de transculturación, en tanto que hay un vínculo directo entre la obra de Carolina Cárdenas y el antecedente de una producción de artes aplicadas de carácter industrial. Carolina Cárdenas es la protagonista de una primera manifestación concreta que se da en el país del desarrollo de una obra artística en la que convergen ideas respecto a la creación de un objeto estético y funcional que ennoblezca el gusto y la moral de su público y de su poseedor. Digamos que esta sería como la idea clave que en este momento he obtenido a partir de la revisión de la crítica que he revisado. Y pues ese es en general, esa sería la conclusión de esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Jacqueline. La verdad que si bien es una presentación que claramente tiene como otro espíritu diferente a lo que veníamos pensando, a lo que veníamos hablando, me parece que igualmente hay como unas palabras clave, unas directrices basadas en la hibridación, la transculturación. De hecho, bueno, hay un texto referente que usan en los dos trabajos, que es un poco el que ayuda a encauzar tanto lo que vos mostrabas como que lo que mostraban antes. Así que te agradezco. Sí, totalmente, Jacqueline. Bueno, un placer poder haberte dado espacio en esta mesa, que como decía Guido, esta tenía más que ver con diseño y formación, pero claramente en todas las exposiciones, más allá de que trabajamos en el tema de formación, surgió inevitablemente el tema de interculturalidad, de multiculturalidad, de transdisciplinariedad, de transculturación y de hibridación, que sobre todo son los temas que seguramente van a surgir ahora en las reflexiones finales y en
porque hay gente que hizo preguntas que vamos a tratar ahora de recuperar. Yo tuve que irme un segundito, así que perdí las primeras preguntas, pero seguro Guido las tiene. Me fui y volví por la conexión, pero sí hay muchas cosas por reflexionar juntos y tratar de cerrar, por suerte estamos a tiempo, pero tratar de cerrar a las 4 porque Eduardo, que es quien nos está ayudando con el tema de la grabación y de toda la cuestión visual del Meet, tiene que retirarse para preparar la mesa de cierre. Así que en principio tendríamos que tratar de cerrar la mesa ahora a las 4 de la tarde. Pero bueno, quedaron muchas cosas pendientes, ¿no? Seguido, si vos tenés de las primeras preguntas que Sí, pusieron. si quieren voy leyendo los Dale, comentarios y las dale. preguntas. Seguramente se ven por orden cronológico como fueron exponiendo. Angélica Álvarez Quiñones dice, muy interesante el trabajo de Alicia, quiero preguntarle si tiene alguna publicación sobre la práctica formativa que realiza con los arquitectos y si puede compartirnos algún contacto. Bueno, yo no enciendo la cámara porque no, apenas les escucho intermitentemente, Dale. pero bueno, le he comentado igual a Angélica en el chat que efectivamente sí, por suerte ya se ha ido publicando con los años algunas intervenciones. Bueno, es casi una pregunta también para Julieta, no sabemos qué pasó con las ponencias del SAL del 18, pero bueno, sí, eso no sabemos. no sabemos. No sabemos qué sucedió. Sé que, porque nosotras, hago la aclaración, nos conocimos con Alicia en el SAL, que es un seminario de arquitectura latinoamericana que se hace cada 2 años, que iban a publicar nuestras ponencias, pero la última información que tengo de una de las coordinadoras es que nos pidieron la información y que se iban a publicar, pero no tenemos noticias. Después vino la pandemia, bueno, todo este desastre mundial, así que Alicia, no tengo noticias, pero está como programado poder publicarlo. Sí, de todas maneras, bueno, yo tengo varios ahí fuentes de publicación y hay unos cuantos artículos publicados en distintas actas y congresos y participaciones. También les dejé mi correo en el chat por si alguien quiere comunicarse, consultar algo o si no encuentra los documentos se los puedo pasar, porque bueno, justamente todo lo que yo hago es para difusión, entonces cuanto más se difunda, más gente lo quiera, yo más feliz soy. Así que ya llevo varios años trabajando con eso, varias publicaciones, y sí, hay como bastante más sistematizado, por supuesto, tips como para aplicar en el aula y ese tipo de cosas que a veces también son útiles, aunque parecen poco académicos, pero que yo creo que es lo que hace a la esencia del profesor, ¿no? Saber cómo enfrentar cada día sus horas de clase. Y ahora en pandemia, pues esto sobre todo se ha complejizado más, pero en esa cercanía que yo he ido logrando con mis estudiantes, incluso a través de las pantallas, por darles estímulo a sus intereses, a sus limitaciones también, porque no, ahora sabemos que muchos de nuestros estudiantes están muy complicados en términos económicos, en términos de conectividad y sobre todo de salud mental. Entonces es bien importante para mí pensarnos como personas, primero que nada, pensarnos como personas, profesores y estudiantes, colegas, el equipo administrativo de la universidad, todos somos personas y todos estamos pasando de una u otra manera por estas mismas crisis, que justamente Ecuador, Colombia, Chile, han tenido sus propias crisis políticas anteriores y han tenido sus repercusiones, ¿no? Entonces, pensarnos como personas en igualdad de condiciones todos, yo creo que es el primer paso para todo, para hacerlo todo mejor. Tal cual, totalmente. Me parece que la gran mayoría de los que estamos en esta mesa tenemos alguna interacción por pantallas de transferencia académica, siendo docentes de grado, de posgrado, de un montón de diferentes espacios y me parece súper importante lo que remarcabas vos, Alicia, respecto a esta necesidad de tener que no solamente saber afrontar la temática general, sino también poder afrontar un espacio tan limitado en algunas situaciones como es el espacio virtual, ¿no? Tratar de que los chicos no solamente aprendan, sino también se genere una situación de un espacio cómodo para que ellos puedan plantear sus propias inquietudes y que se trate de un ida y vuelta, ¿no? Que es un poco lo que proponías vos,
en tu ponencia. Si quieren, sigo leyendo. Bueno, también otra pregunta para vos, Alicia, que hablaba si el curso que impartís, lo dice Reina Loredo, es un curso de titulación o se trabaja proyectos de investigación. A ver, nosotros cambiamos en estos últimos 3 años, se cambió la malla curricular, como se llama aquí, o el plan de estudios, y en ambos yo tenía los 2 cursos de investigación, en el viejo y en el nuevo. Y lo que se hacen en esos cursos de investigación es aprender metodologías de investigación y generar proyectos de investigación. En el plan viejo yo llevaba el área que también implicaba el desarrollo de ese proyecto de investigación, es decir, realizan una investigación sobre arquitectura, pero es investigación, no es proyecto arquitectónico. Y el límite, me gusta explicarlo ahí, es cuando los dibujos no son suficientes y necesitamos las palabras, bueno, eso es un proyecto de investigación, o las palabras que después van a desencadenar el dibujo. Entonces, la mayoría de mis estudiantes continuó esos proyectos de investigación que hicieron conmigo en sus proyectos de título. Pero, en el, ¿cómo diría? En el estigma, yo creo que tienen las carreras de arquitectura, que muy pocas se dan la libertad de permitir a no arquitectos participar de los proyectos de título. Yo del proyecto de título quedo fuera, porque soy historiadora del arte. Entonces, yo sigo orientando a mis alumnos, porque todos vienen, sobre todo los que han trabajado mucho en el área de patrimonio o interculturalidad, vienen a consultar conmigo y yo les apoyo, pero 100% todo lo que puedo, pero no soy yo la profesora del proyecto de título. Esto es todo pregrado. Ahora estamos preparando ya formación continua y posgrado también, que tiene que ver con, bueno, un poco de enfoque en patrimonio, pero pensándolo como de forma intercultural. Perfecto, muchas gracias. Después, bueno, hay una reflexión de Reina Loredo, me parece que era sobre el trabajo de la hibridación desde la condición periférica, que hablaba de esta idea del continente vacío, ha sido uno de los grandes problemas en la conceptualización del espacio latinoamericano, y que eso después lo une con una pregunta para Selene y Celso, que pregunta si las categorías que ustedes exponían cuando estaban hablando las están creando para un curso o para un trabajo de investigación. Bueno, quisiéramos comentarles un poco el marco de referencia general de este tipo de trabajos. Tiene que ver con un proyecto, digamos, de este grupo, de este colectivo, que está orientado a la formación de pensamiento crítico, de tal manera que implique tanto en la enseñanza de los distintos cursos que se llevan a cabo digamos, en nuestra universidad, sobre una actitud crítica de criba a un conjunto de planteamientos que nos han alimentado, ¿no?, como arquitectos y luego como formadores a lo largo del tiempo. Entonces, partimos de la idea básica de que es necesario conocer el trabajo de distintos autores, pero criticarlos en función de la capacidad que sus planteamientos tienen para podernos explicar la realidad en América Latina. Y efectivamente tiene que ver con un proyecto en el que preguntaban por ahí algunas compañeras, una compañera preguntaba si hay resistencia. Nosotros hasta el momento, dado que es el trabajo de un colectivo, no hemos tenido resistencia de otros profesores, pero sí nos parece que eso nos puede permitir hacer una lectura distinta, bien diferenciada de la historia de la arquitectura, de la historia de la ciudad, en función de enfatizar una serie de rasgos que nos son característicos y evitar medir, ¿no?, todas las realizaciones en esos campos y en los de la producción de la cultura material, solamente a partir de los parámetros que en un primer ciclo, bueno, tienen un origen centroeuropeo y que posteriormente, bueno, tienen otra serie de polaridades, pero que ignoran, ¿no?, las características de la producción local, como sería el ejemplo de alguna manera del caso de transculturación que nos comentó la última compañera, y que en ese sentido pues hay que rescatar. Es decir, partimos de una idea lógica general que tiene que ver con la recuperación de los nuestros, ¿sí? Y en ese sentido pues la revisión de textos que
han sido básicos y fundamentales en estas nuevas vertientes de interpretación de la historia, como el caso de un texto publicado en los años en el 44, que se llamó Capitalismo y Esclavitud, de Eric Williams, de Trinidad y Tobago, o bien el trabajo en los años 50 del discurso sobre el colonialismo de Aimé Césaire, o bien el trabajo de otra gente que desde esta perspectiva, ¿no?, digamos parcial en todo sentido, pero que de alguna manera ha ido aportando, el caso de Frantz Fanon con Los Condenados de la Tierra del 61, etcétera, en el sentido que, bueno, su enfoque tiene que ver con la cuestión del mestizaje, ¿no?, de la raza en particular, y de cómo el desarrollo del proyecto de civilización del capitalismo se apoya en la esclavitud en distintas regiones de América para poderse relanzar en una determinada época. Entonces, en ese sentido, es un proyecto que hemos venido impulsando. Nosotros somos pocos, somos 4 compañeros, pero hemos estado trabajando en esa lógica para que los alumnos entiendan que ni el Renacimiento era un elemento unitario, era también resultado de mezclas, que la arquitectura producida tiene que ver con formas distintas de producción y consumo de la cultura, ya no de un carácter sedimentario como previo a la llegada del proyecto de la modernidad, sino más bien a saltos derivados de los procesos de implantación de distintas corrientes culturales, ¿no? Entonces ahí más bien la perspectiva es cómo se responde, ¿no?, cómo se responde en los territorios nuestros frente a esos fenómenos de implantación que van siendo cíclicos, ¿no? Pero bueno, Selene, si tú quieres comentar algo más. Sí, breve y complementario. Solo que estas categorías lo que nos permite es hacer un andamiaje de explicación y que puede ser aplicado a distintas épocas. Porque, digamos, este problema del continente vacío no es un problema que se queda en la época de la conquista, sigue siendo, y digamos, tiene implicaciones ya en la práctica material de la arquitectura actualmente. Entonces, solo eso, y un segundo señalamiento que quisiera hacer es que mirar desde el enfoque de la contradicción también nos permite otra interpretación de la ciudad, de la arquitectura, ¿no? Y, o sea, además con este último periodo esta última periodización que proponemos, pues también tiene sus propias implicaciones, porque al final lo que nosotros observamos dentro de la historia de nuestro país es que el propio proyecto de arquitectura mexicana, el proyecto de la modernidad, se ha ido configurando a propósito de contradicciones que no pueden ser obviadas, porque además no es un proyecto lineal, ¿no? Y digamos, estas categorías lo que nos permite, pues, es identificar en determinadas épocas esto del primero, que no es lineal, que hay cuestiones cíclicas, pero que nos permite, pues, mirar esas contradicciones, diferencias, que muchas veces en la historia propiamente de la arquitectura, pues, se obvian, ¿no? Se dan como una mirada unilineal. Eso. Okay. Bueno, yo quisiera nada más para cerrar, comentarles, había una pregunta relacionada con algunas de las manifestaciones de, digamos, las distintas modalidades de enfrentamiento a partir de los procesos de hibridación. Esto tiene que ver, digamos, con la revisión de material de distintos autores, pero también con la observación práctica. En particular, lógicamente, el trabajo de Foster, que es un trabajo pionero de los años 60, muy interesante sobre la cultura de la conquista, y los trabajos más recientes de Gruzinski sobre la colonización del imaginario y la guerra de las imágenes, el pensamiento mestizo, ¿no? En el que algún otro trabajo de Maurice Duverger sobre este tipo de contradicciones en las que dentro de los discursos dominantes de los conquistadores, los indígenas insertan elementos de su propio discurso. Y, digamos, en esta primera medida, lógicamente, en esta primera, digamos, forma de enfrentamiento, tiene que ver con la adopción, ¿no?, de todas las formas de vida, ¿no?, incluso la vestimenta de las negras de esclavas, que era igual o mejor que el de las propias señoras, ¿no?, de las familias a las que pertenecían, ¿no?, que implicaba esta adopción completa de un conjunto de rasgos. Pero también, en otros casos, en el segundo nivel, ¿no?, esta serie de respuestas, particularmente indias, en las que
se ubicaban en los ábsides de las iglesias católicas elementos que venían de la cultura previa, de la cultura que había sido derribada, ¿no? Entonces, cuando ellos asistían al ritual religioso, pues ellos asistían a lo que algún autor ha denominado acá los ídolos tras los altares, ¿no? O sea, iban a un evento de carácter religioso, pero con referencia a sus propias deidades, no a las de estos. Hay otros casos, por ejemplo, el caso de los cristos de caña, que es bastante común en México, en la propia Ciudad de México, cristos hechos de este material que llevan como núcleo interno algún documento de la cultura previa, algún códice, etcétera, y que, bueno, son puestos en los altares y adorados, pero que nos plantean una referencia distinta. Hay procesos ahí también de conservación, ¿no? De una serie de elementos, y finalmente, digamos, el fenómeno de rechazo de este tipo de cosas tiene que ver con la cantidad impresionante de revueltas indias que al menos en nuestro país hubo, y de revueltas negras, ¿sí? De levantamientos negros que desde el propio siglo XVI tienen lugar en la Nueva España, ¿no? Digamos, es conocido para nosotros el caso de la formación de asentamientos de negros fugados, ¿no? Que finalmente la corona tuvo que aceptarles el estatus de negros libres, y se fundaron distintos asentamientos, el caso de Yanga, el caso de San Lorenzo de los Negros, el caso de Santa María de Guadalupe de Amapa, etcétera, etcétera, en el que las formas de organización aún, digamos, idealizadas, ¿no? Occidentalizadas en la versión, los registros que hay de los planos de los asentamientos, se observan características que tienen que ver más con rasgos culturales distintos. O el caso incluso de mezcla, de hibridación, el fuerte de San Diego, en el que los indios, los esclavos negros fugados encontraron refugio. Entonces, lo que vemos nosotros es, digamos, que sí hay una serie de elementos de grado que tienen que ver con la aceptación en la imposición de estos rasgos de cultura y de formas de vida que tiene distintos niveles. El caso, por ejemplo, de los propios indios, que frente a la derrota y frente a la destrucción de su mundo, se dejaban morir, ¿no? Entonces su respuesta radical, absoluta, era: no tengo espacio en este nuevo mundo, y se dejaban morir, ¿no? Además de la viruela y de la sobreexplotación del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, de allí partimos. Incluso la propuesta de periodización tiene que ver con varios niveles. Nosotros estamos hablando allí de una propuesta que toma en consideración la sociedad, las contrastaciones que se van dando, lo que tiene que ver con el territorio, las formas, sobre todo en la primera etapa, de contraste entre las redes jerarquizadas que tienen las culturas prehispánicas, hacia las formas de organización territorial, ¿no? De reestructuración del territorio que llevan a cabo los españoles, o en el caso de la ciudad, la contrastación entre estos modelos de la racionalización, de mezcla entre las ideas del Renacimiento y las formas de construcción arquitectónica que tienen que ver con el tardo gótico, que también están expresadas allí como frente a concepciones de la ciudad como el sitio en el que los dioses nos citan, ¿no? Entonces hay toda una serie de elementos que se toman en cuenta para esta propuesta, es decir, la sociedad, el territorio, la ciudad, la arquitectura y la cultura material. Muchísimas gracias, Celso. Yo quería dar estos últimos minutitos a una última publicación que puso Reina, que invita a Celso y a Selene. Les envío un enlace sobre una publicación de un grupo de investigación latinoamericano en el que ella participa. Si querés, Reina, comentar en unos minutitos sobre eso. Bien, en el que yo participo y en el que participas tú también, Julieta, ¿no? Y Silvia, este es un documento que está publicado y se me hizo fácil enviarlo, ¿no? Pero es un grupo muy amplio, ¿no? Que estamos investigadores de todo el continente. Voy a intentar ahora enviarles la liga de nuestro Norte es el Sur, ¿te parece, Julieta? La liga del video. Y bueno, somos un grupo de investigadores que Fernando Martínez Nespral y Ana María León de la Universidad de Michigan, y Martínez Nespral de la UBA, precisamente, pues nos convocaron y hemos estado reuniéndonos, elaborando cosas, cuestionando cosas, y estamos personas de todo el continente, hombres, mujeres,
y estamos trabajando en estas discusiones. Julieta, el panel fantástico y el congreso también. Yo he estado en todos lados donde he podido y bueno, están invitados todos están invitados. Ahora mismo comparto la liga del grupo y bueno, hacemos contactos, hacemos publicaciones, participamos en estos eventos, ¿no? Y nos vamos reencontrando constantemente en todo el territorio latinoamericano. Aprovecho simplemente para felicitarles. Me parece que el trabajo de Alicia es fantástico, ¿no? Creo que es un ejercicio en el que tenemos que trabajar ya, ¿no? Desde Latinoamérica en esta idea de los proyectos interculturales. Ojalá que más proyectos de investigación en posgrado, ¿no? Se sumaran a estas iniciativas. Ciertamente licenciatura es difícil, Alicia, no solamente para ti que no eres arquitecta, ¿no? También para un arquitecto sería complicado gestionar este tipo de investigaciones. Y después, bueno, felicitar a Farid y a Jorge, ¿no? Por estos trabajos que están apuntando a una visión diferente, ¿no? De hacer arquitectura que se vuelve muy útil en Latinoamérica. Gracias, Julieta. No, gracias a vos, Reina, un placer reencontrarme con vos, con Alicia, que con esto de la pandemia solo nos hemos visto por pantalla, ya uno está un poco cansado, pero sí, como retomo lo que decía Reina, esta red, que un poco estas jornadas invitan a eso, ¿no? A poder conectarnos, a poder conocernos, y estas jornadas que generalmente se hacían presencial y que uno podía ir, conocerse, estar en la universidad, ver los trabajos de investigación in situ, esta cuestión, por lo menos lo tratamos de hacer con Fernando y con Carola y con Silvia, que venimos trabajando en la UBA juntos hace mucho tiempo, Guido, Eduardo, bueno, Guido, nuestros docentes más jóvenes que ya se están formando en esto. Me daba risa cuando veía el comentario de Angélica, cuando dice, encuentran resistencia entre los docentes para este planteamiento, y en realidad un poco ya nuestros docentes se están formando en este planteamiento, porque yo lo veo a Guido, veo varios de nuestros docentes que ya vienen con eso, que ya no se cuestiona, que es como parte de su forma de enseñar, de su, digamos, de su esencia en la formación. Entonces creo que hemos dado ya un paso bastante grande en relación a nuestras generaciones, que nosotros es un poco lo que con Reina, después les vamos a repartir el link, lo que hicimos en el último Zoom de encuentro es ver, bueno, cómo nosotros tenemos que discutir nuestra propia formación para poder empezar a formar en esta cultura de la resistencia, en esta cultura de la transculturación, la interculturalidad, como bien decía también Alicia, no confundir interculturalidad con multiculturalidad o con diversidad. Son todos términos que son muy diferentes y que ayudan también a generar un glosario para que los mismos alumnos puedan empezar a manejarse en esa nueva lógica, ¿no? Y creo que el trabajo de Jorge y de Farid como sujetos en formación, Celso, Selene desde sus proyectos de investigación, Alicia desde su espacio de formadora, o la misma Jacqueline que también se está formando, pero ya empieza a trabajar en un concepto tan complejo como es la transculturación, me parece que nos indican que vamos bien por el camino, digamos, que vamos encaminados hacia eso, y no solo a nivel regional, sino tanto Reina como Fernando Luis Lara, que está dando una charla paralelamente ahora en una universidad colombiana, estamos todos juntos, así que, bueno, separados pero juntos. Es como que también llega a otras regiones del mundo, como surgieron en otras mesas, como a veces con los gringos o desde Estados Unidos podemos comunicarnos y también establecer estas nuevas categorías. Por eso yo también rescaté mucho lo de las categorías que ustedes plantearon como mecanismos en cuanto al tema de la hibridación, que los voy a molestar a Celso y a Selene seguramente por mail para seguir trabajando en el tema ejemplos, que me pareció muy interesante para después pasárselos a los alumnos. No quiero alargar mucho la mesa, pero bueno, para mí fue un placer estar en esta mesa con ustedes, que sea justo la última. Creo que nos quedan muchas cosas por reflexionar, así que espero que esta jornada la segunda jornada se pueda hacer pronto, ojalá presencial, y si no será virtual, pero bueno, para poder reencontrarnos.
No sé si algún asistente quisiera decir algo más. Aplauso para todos. Y el agradecimiento a todos por participar. Y en unos minutitos nos volveremos a encontrar en este mismo Meet para hacer el cierre de las jornadas.